Profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Amigo mío, muy bienvenido una vez más a nuestro estudio en Profecías Bíblicas. Comenzamos hoy leyendo en 2 Pedro 2, 1 al 3. Y desde luego que estamos hablando ahora sobre la cuestión de las sectas y cómo éstas se van propagando. Las marcas que identifican una secta es el título general del tema que estamos abordando. He aquí lo que dice en 2 Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hasta aquí la cita bíblica. Yo leía este y otros pasajes similares, pero tengo que admitir que no había comprendido en su plenitud la implicancia de ellos. Cuando los discerní finalmente, pude ver a los miembros de las sectas bajo una perspectiva diferente, a la luz real de la Escritura. Vemos entonces que 2 Timoteo 4:3 habla de esos que deciden hacerse miembros de una secta por propia decisión, mientras que 2 Pedro 2, 1 al 3 hace mención de víctimas inocentes. Porque en Timoteo leemos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Claro está, tenemos que admitir que existe cierto grado de elección, diríamos así. Cualquier grupo que uno opta por seguir es asunto naturalmente de elección de una persona que decide por sí misma. El asunto es que los que escogen inocentemente creen, de buena fe, que son parte de una buena agrupación, ignorando que son víctima y que están siendo objetos de explotación y abuso. Vamos a examinar mejor lo que dice Pedro. Primero que todo, Pedro le escribió su carta a cristianos, implicando con esto que estas cosas pueden sucederle a creyentes que ya están en la iglesia y que cambian para mal debido a un maestro falso. O puede ocurrir a cristianos que abandonan una iglesia y se unen a otra que parecía buena inicialmente, desconociendo la naturaleza del líder o de lo que había más allá. De hecho, en años recientes, varias investigaciones en diferentes ocasiones han demostrado que el 71 al 80% de todos los miembros de sectas estuvieron previamente en las principales iglesias bíblicas tradicionales. Se trata de personas que realmente están buscando a Dios y desean vivir para Él. Por lo tanto, es una idea errónea creer que nadie en una secta puede ser un cristiano verdadero. Podemos también inferir por la carta de Pedro, que estaba dirigiéndose a una audiencia de personas que, a no dudar, era una mezcla de personalidades, personas básicamente normales y otras tal vez no tan normales. Esto fundamentalmente describe la clase de personas que se involucran hoy en las sectas. La creencia de que los miembros de las sectas son personas con cierto tipo de personalidad, que son arrastradas a tales grupos, es solo secundaria o parcialmente cierta. Es cierto que algunos tienen mayor tendencia en dirección a alguna secta que otros. Los miembros de las sectas son un sector
de la humanidad con toda clase de personalidades, algunos normales y otros no tanto, pero hay marcas definitivas que de hecho identifican a una secta, tales como, por ejemplo, revelación antibíblica. La revelación extrabíblica es el punto de vista de que después que Dios nos dio ya el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis, le habla a los hombres a través de cualquier medium. Ahora, es la afirmación de que Dios se expresa o se ha comunicado por medios diferentes a la Biblia. Este es el punto. La enseñanza de la Sagrada Escritura prohíbe este punto de vista. Insiste que Dios nos ha hablado de manera final y completa en su palabra, que es la Biblia. Que las últimas sílabas definitivas que nos ha dado son las escrituras del Nuevo Testamento. Y allí queda la revelación divina. Que el último capítulo del Nuevo Testamento cierra de manera categórica la revelación verbal de Dios. En este grave pasaje de la Biblia, vemos que se pronuncia el juicio más espantoso sobre cualquiera que le añada o le quite a la palabra de Dios. Esto es muy serio, allá en Apocalipsis 22, en los últimos versículos. Luego, la otra señal es muchas adiciones a la Escritura. Virtualmente cada una de las sectas le añade algo a la Biblia. Siempre reciben revelación subsecuente que cancela de manera efectiva la enseñanza de las Sagradas Escrituras en favor de algo nuevo, de parte de Dios, dicen. La secta de los mormones sostiene que el ángel Moroni le informó a Joseph Smith de unas planchas de oro con escritos significativos ocultas en una pequeña colina cerca de Palmyra, lugar que hoy se llama Colina Cumorah. Moroni le contó a Smith que él había ayudado a redactar y luego a enterrar una historia escrita en láminas de oro por su padre mormón, acerca de un pueblo antiguo descendiente de Israel que vivió y murió en América del Norte. Le dijo a este señor Smith que Cristo Jesús había aparecido ante este pueblo después de su resurrección para establecer la iglesia, pero que el conocimiento del Evangelio se había perdido en una gran guerra fratricida. Dios supuestamente escogió a Smith para recuperar estas láminas y traducir sus historias con las piedras del vaticinio para así resucitar la iglesia y prepararla para los últimos días antes del segundo advenimiento. Un texto mormón, La caída de Babilonia, escrito por el anciano Howard W.J., dice en la página 301, algunos neciamente aseguran que la declaración en el último capítulo de Apocalipsis, los versículos 18 y 19, Apocalipsis 22, prohibiendo que cualquier hombre le quite o le añada a este libro, es una sugerencia que Dios le dio su última palabra al mundo. Tal afirmación, dice él, es una necedad, pues mientras a los hombres se les prohíbe entrometerse con el libro de Apocalipsis, Dios en ese pasaje de ninguna manera dice que abandona su prerrogativa de hablarle al hombre, ni tampoco da a entender que en el futuro no inspiraría a otros hombres para que escribieran escrituras por él. Esto es lo que dice el anciano. Los líderes contemporáneos de sectas reclaman su autoridad diciendo, en una u otra forma, Dios me habló la semana pasada, o Dios me habló el año pasado, o el Espíritu me dijo te indicara tal o cual cosa. Bueno, acabo de recibir el mensaje de Dios.
Los escritos de las sectas están colmados de revelaciones de Dios, diferentes dioses, diferente al Dios de las páginas de la Sagrada Escritura. El apóstol, sabiendo que ocurriría algo similar porque el Espíritu Santo le reveló, nos advierte diciendo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 8 y 9. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1, 1 y 2. Mi amigo oyente, tenga usted cuidado de cualquier persona que le diga que recibió una revelación especial de Dios, aunque lo haga en el nombre y para la gloria de Cristo. No hay revelación específica verbal aparte de la Biblia. Las palabras de las Sagradas Escrituras son las frases finales y expresadas por Dios para este mundo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. La revelación extrabíblica es la primera característica y la más notoria para identificar una secta. Es mucho más mortal, porque constituye la base de su reclamo para otra serie de ideas destructoras. Dios nos ha hablado a través de su palabra escrita, la Biblia. Esto fue establecido para siempre en el cielo. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, dice en el Salmo 119, 89. El último libro del Nuevo Testamento nos lleva al cuadro final de la historia, presentándonos el futuro a través del tiempo y hacia la eternidad. Le pone fin a la necesidad de revelación adicional y concluye prohibiendo que se le añada una palabra a la revelación completa de Dios. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. ¿Se da cuenta usted de la seriedad de esto? Y usted se dará cuenta también, si analiza con un poco de cuidado, que todas las sectas tienen esto en común. En alguna forma tienen que agregarle algo, y la Biblia, si bien es la autoridad para ellos, la autoridad de Dios, pero también puede ser la tradición, puede ser el libro del profeta Moroni, puede ser o de Mormón, puede ser también el libro de la señora White, puede ser, pero algo, o la tradición de la iglesia de manera muy especial. Todo cuanto tiene que ver con grupos que no se quedan solamente con la Biblia como autoridad final, única, y que ya no existe más revelación alguna, porque la misma Biblia así nos lo dice, todo lo que viene más allá, y hay supuestas revelaciones, todo tiene que tener el mismo calificativo, el mismo nombre. Son sectas, y no importa cuán cristiano parezca, no es otra cosa que otra secta más. Cuídese usted también, porque no vivimos días de cruzarnos de brazos y permanecer como si nada ocurre. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olobati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.